Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, en este maravilloso y nuevo día que nos regala el Señor. Un día para alabarle, un día para glorificarle y exaltarle. Estamos nuevamente inmersos en la zozobra, en el miedo, en el temor, en la angustia, porque se han incrementado los casos de COVID en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Igualmente se han incrementado en el mundo entero. Empiezan a aumentarse las restricciones también, dando lugar a una serie de situaciones complejas nuevamente, de salud, económicas, espirituales, sociales. COVID no solamente trae enfermedad, trae muerte, también trae parálisis económica de las relaciones. Incluso nos separa muchas veces de nuestro amado Dios. Quiero invitarlos en esta mañana para orar conmigo, para que le pidamos al Dios vivo una bendición sobrenatural en este tiempo. Que aprendamos a reconocer que necesitamos de Él para todas nuestras necesidades. Hoy la lectura que nos recomienda la iglesia nos invita a leer el evangelista Juan 21 del versículo 1 a 14. Ese es el tema, la cita bíblica que vamos a compartir. Pero el tema que quiero meditar junto con ustedes es colocar todo nuestro ser en las manos de Dios, que es el único que nos hace multiplicar. Amén. Todo lo que pongamos en Él, la salud, nuestra vida, nuestras emociones, nuestras angustias, nuestros miedos, todo. Vamos a ver hoy en la lectura cómo los discípulos estaban afanados por la pesca y el Señor les da una orientación, llega a sus vidas. Pero ellos tienen primero que recibir al Señor, recibirlo en su vida para que pueda Él actuar y actuar con poder y autoridad. Vamos a orar para empezar esta reflexión en esta mañana. Vamos a hacer primero que todo la señal de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Amantísimo Dios, Rey Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos acompañe. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 21, del 1 y siguientes. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, Zebedeos y otros dos discípulos. Le dice Simón Pedro: voy a pescar. Le responden: vamos contigo. Salieron pues y se montaron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Ya de mañana Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Le dice Jesús: muchachos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le contestaron: no. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían arrastrarla por la abundancia en los peces. El discípulo predilecto de Jesús dice a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó un blusón, pues no llevaba otra cosa, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote
arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de la orilla, apenas 200 codos. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Jesús les dice: ahora traed algo de lo que habéis pescado. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aun que eran tantos, la red no se rompió. Le dice Jesús: venid a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús ya resucitado a los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta mañana quiero orar. Hemos leído la palabra de Dios, pero en base a la palabra vamos a orar para pedir ese resucitado en nuestras vidas, para pedir la presencia de Jesús resucitado en nuestras situaciones, en cada una de nuestras aflicciones, en cada una de nuestras dificultades, en cada uno de nuestros miedos. Pidamos la presencia del resucitado, porque cuando el resucitado está en nuestras vidas, todo se transforma. Aquello que no se daba, aquello que no daba resultados positivos, favorables, empiezan a dar resultados en abundancia. Aquella enfermedad que no daba síntoma de solución o de resolución o de claridad, hoy está dando resultados porque hemos pedido en nuestra vida la presencia del resucitado. Amén. Quiero invitarlos en esta hora para que reconozcamos que tenemos que orar y orar permanentemente. Vamos a orar para que nos amemos en este tiempo los unos a los otros, con el uso de la mascarilla, con el uso de los protectores, del lavado de manos, con todo aquello que mandan los líderes de la salud. Evidenciamos verdaderamente el amor a los demás, porque así nos amó el Señor, que se entregó en la cruz por nosotros. Oremos por los trabajadores porque hoy tienen que volver al trabajo, tienen que regresar a casa con ese miedo, con esa angustia. Oremos por los trabajadores para que sepan que es Dios quien los protege, que es Dios quien los cubre, que es Dios quien los sana. Amén. Por aquellos que trabajan en contacto con el público, para que tengan confianza plenamente en el resucitado, que esa sangre derramada en la cruz sea la sangre con los que se cubran ellos al salir de sus casas para ir a trabajar, para ir a atender público. Oremos por aquellos que tienen trabajo de alto contagio. Oremos por aquellos hermanos que trabajan en la salud, aquellos hermanos que trabajan en las porterías, en la vigilancia, aquellos hermanos que tienen contacto directo con el cuerpo físico de otros hermanos por necesidad de su trabajo. Oremos para que sea esa sangre derramada del costado de Cristo y ese agua lavando su vida, protegiéndolo, renovándolo a cada uno de ellos. Amén. Vamos a orar para que se disminuyan el alto riesgo en contagio. Oremos por aquellos afectados por el COVID. Inicialmente vamos a orar por los enfermos, por aquellos que se encuentran en la clínica, en los hospitales, por aquellos que se encuentran hoy entubados, por aquellos que se les dificulta hoy la respiración. Oremos por ellos para que ellos sepan que a pesar de estar en ese cuarto encerrado, solos, Dios está con ellos, Dios los acompaña, Dios los fortalece y no se mueve una hoja de un árbol si el Señor no lo ha mandado, si el Señor no lo autoriza. Confianza plena en Dios. Los discípulos iban en la barca, no cogieron nada, pero cuando el Señor les dice,
lancen la red a un lado y van a ver que cogen peces. Lo lanzaron en fe. Tú estás en cama ahora, levanta tu mirada hacia el cielo y pregunta, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Oremos por los afectados económicamente, por el cierre de los establecimientos, porque se disminuyeron los ingresos, porque la economía no está como queremos. Oremos por ellos para que pongan esa mirada en Cristo Jesús resucitado, que Él puede coger lo poco que tienes y lo puede multiplicar, que Él, eso que hoy no tienes de ingreso, de economía baja, lo puede usar para mayor bendición. Puede hacer que eso que tengas te alcance y tú digas después, Dios mío, en tiempo de crisis, la economía se vino abajo, pero tú nunca me abandonaste. Aleluya. Vamos a orar porque el COVID muchas veces nos hace perder la fe. Vamos a orar por aquellos que su fe tiembla, por aquellos que tienen un miedo en el corazón y que ese miedo, ese temor los hace alejarse de la gloria, los hace alejarse del poder sanador de nuestro amado Dios, y empezamos a buscar ayudas en otro lado, ayuda donde verdaderamente no vamos a conseguir. Aleluya. Oremos por los que arriesgan su vida directamente, los que están en la primera línea de atención, esos médicos, especialistas, enfermeras, todo eso personal que trabaja en el hospital, en las clínicas. Oremos por ellos para que el Señor los sane, los libere y los restaure. Pero ante todo para que el Señor haga un vallado alrededor de su vida de ellos, para que ellos puedan servir a los demás pensando en Cristo Jesús. Amén. Que sepan que tú estás junto con ellos, Señor. Oremos por nuestra iglesia. Oremos por la iglesia, no solo para volver a la normalidad. Oremos para que cada uno de nosotros y la misma iglesia como tal, los dirigentes, verdaderamente nosotros volvamos a los pies de Cristo. Que todo esto que sucede en la tierra, en el mundo hoy, verdaderamente la iglesia se enfoque verdaderamente en lo importante. Que la iglesia se enfoque verdaderamente en llevar más personas a los pies de Cristo. Que salgamos de esa estructura rígida y fría a buscar verdaderamente las almas que se pierden y que hoy necesitan más de la iglesia como ese cuerpo de nuestro amado Cristo Jesús. Oremos por la iglesia para que veamos oportunidades de servir a los hermanos a través de toda esta situación que se presenta hoy. Oremos para que la iglesia renueve el corazón y que seamos verdaderamente innovadores y emprendedores de la fe. Que seamos hombres y mujeres que verdaderamente reconozcamos que estamos llamados hoy a abrir los ojos espirituales para caminar en medio de la tribulación, de la angustia y ser visibles en la comunidad. No encerrarnos en un rincón a esperar que todo pase para luego salir como iglesia. Que la iglesia sea la abanderada en este tiempo para caminar adelante, para decirle al pueblo lo que Dios quiere, lo que Dios manda y lo que Dios consiente que hagamos en esta época. Oremos, hermanos, para que volvamos a la congregación, pero enfocados en tu obra. Quiero invitarlos ahora a orar por los laicos en misión. Oremos por los laicos para que se abra el corazón de los laicos, para que podamos ser verdaderamente el brazo extendido de la iglesia, para que podamos llenarnos de sabiduría en medio de nuestra familia, de nuestros hogares, en la comunidad donde vivimos. Somos los laicos que tenemos que llevar esta palabra. Somos los laicos que tenemos que alumbrar en cada familia, en cada sector, en cada región. Somos el brazo extendido de la iglesia. Oremos, hermanos, verdaderamente hoy para que no entremos en la desesperación y en la pereza de alabar a Dios, aún en medio de la tribulación, del dolor y de la angustia. Oremos por la unidad de espíritu,
Dejémonos de discutir, de pelear entre iglesia y entre muchos grupos o políticos. Es el tiempo de volver a la unidad, así como Jesucristo es uno con su Padre. Quiere que todos seamos uno. Aprovechemos este tiempo de angustia, de dolor, desesperación, para ser uno en Cristo Jesús y trabajar en la obra de Dios, trabajar todos unidos para llevarle al necesitado, a la viuda, al huérfano, al abandonado, al enfermo, al que está preso, las ayudas que necesita verdaderamente, y no enfocarnos en lo que no me gusta del otro grupo o denominación. Que seamos unidos como Cristo lo es con su Padre. Aleluya, gloria a Dios. Oremos, hermanos, por la presencia sanadora de Jesús, la presencia libertadora de Jesús. Los discípulos estaban agobiados y llegaron a la barca. Pedro le dice a los amigos, a los hermanos: me voy a pescar, a volver a mi rutina normal. No volvamos a la rutina de encerrarnos, de estar allí. Vamos a buscar verdaderamente al Señor. El Señor te alcanza hoy con esta palabra para que tú, en medio de tus dificultades, busques la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Para que en medio de tu dolor y tu angustia, tú sepas que Él es tu brazo fuerte. Él es tu fuerte y poderoso Dios que te ayuda en todo momento. Hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana maravillosa. Que Dios nos regale la sanidad, la liberación, la restauración. Que Dios mande una cobertura total, un sesgo, que cierre, que ponga candado, que ponga escudo, que ponga su sangre y su agua derramada en la cruz alrededor nuestro, para que repele todos los dardos del enemigo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre todas nuestras emociones, sobre nuestros miedos, nuestras angustias. Hoy colocamos la sangre de Cristo. Hoy colocamos a San Andrés en la presencia del Dios vivo, para que hoy ese COVID-19 sea echado fuera en el nombre de Jesús. Hoy pedimos la sangre de Cristo que se active y que sea untada en cada bamba, en cada entrada, en cada perfil de cada casa, de cada puerta, para que el enemigo sepa que en San Andrés se alaba y se glorifica al Señor. Bienvenidos, hermanos, a esta fe en movimiento, a esta fe activa que tenemos que tener en este tiempo. Vamos a orar en familia, vamos a orar en cada rincón de la isla, para que el Cristo pueda ver y escuchar en el cielo que San Andrés creemos en Él, para que baje el resucitado, para que nos dé la multiplicación de aquello que necesitamos. ¿Necesitas multiplicación en la salud? Solo Dios la puede multiplicar. En la economía, Dios la puede multiplicar. En tus relaciones, Dios la puede sanar. En todo, Dios tiene poder y autoridad. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy, en este nuevo día que nos regala el Señor, un día para alabarle, glorificarle y exaltarle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.